Bienvenidos de nuevo a su Escuela de Físico-Matemáticas. En esta serie de videos de triángulos congruentes estamos resolviendo ejercicios comunes pues a demostrar que los triángulos son congruentes. Y bueno, este es el tercer video que nos hemos dedicado exclusivamente a resolver los ejercicios. Bueno, entonces aquí tenemos el primer ejercicio. Veamos ahí el triángulo. Entonces nos piden que demostremos que BC, que este lado, vamos a señalarlo, BC es igual al lado BD. ¿Sí? Nos piden que lo demostremos. Vamos a ver si nos es posible hacerlo. Y nos dicen que 1 y 2 nos dicen son iguales. Es un dato que ya tenemos. Nos dicen, vamos a establecer hipótesis, que el ángulo 1 es igual al ángulo 2. Tengo un ángulo ya, ¿sí? Y lo vamos a marcar aquí como manera de identificar la secuencia, ¿ok? Luego nos dicen que AB nos dicen que AB es bisectriz de el ángulo CBD. Entonces, si AB es bisectriz de el ángulo CBD, ¿qué pasa? Entonces, el ángulo, este ángulo que está aquí, vamos a poner dos marquitas. Si es bisectriz, divide este ángulo en dos ángulos iguales. Entonces va a ser el ángulo CBA es igual al ángulo DBA. ¿Ok? Tenemos un ángulo más. ¿Y qué más observamos? Rápidamente observamos que el lado o segmento AB es común al triángulo ABC y al triángulo ABC ABD. ¿Sí? Es común. ¿Y esto qué quiere decir? Si ese lado es común, entonces quiere decir que AB es igual a AB. ¿Sí? Entonces este lado es común a los dos triángulos. ¿Ok? Y esto se llama lado. Y podemos deducir entonces ¿qué cosa? No fui bien. Vamos a borrarle aquí. Vamos a poner aquí por aquí. ¿Qué demostramos con eso? ¿Qué criterio tenemos? Nos vamos a ver si es un criterio. Tenemos el criterio. Es ángulo, lado, ángulo, ¿no? Es el criterio. Nos vamos a ver. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces se cumple ángulo, lado, ángulo. El ala. Y puedo demostrar, entonces yo puedo establecer que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ABD. ¿Sí? Entonces, si yo ya demostré a través del criterio ALA que los triángulos son congruentes, entonces, ¿qué me preguntan a mí?
me dicen, BC es igual a BD. Me pregunto, este es BC y este es BD. Son dos lados correspondientes del triángulo. Y este es el lado AD, y AC, otros lados correspondientes. Entonces, si yo demostré que ya son congruentes, que sí son congruentes los dos triángulos, entonces, pues BC del lado correspondiente BD, pues si son iguales. Yo puedo concluir que BC es igual a BD. Ya lo demostré, ya quedó aclarado. ¿Por qué? Porque los dos triángulos son congruentes. Esa es la respuesta. Y si dos triángulos son congruentes, sus tres lados son iguales y sus tres ángulos son iguales. Siempre debemos de recordarlo y siempre debemos saber cómo aplicarlo. Vamos a borrarlo. Bueno, ya lo estoy borrando. Y vámonos con el número 2. Pueden pausar el video a estas alturas, yo creo, para determinar la solución del problema. Bueno, ¿qué dato nos da? Nos dice que FD es igual a DB. Ya tengo el primero. Me dice que FD es igual a DB. Ya tengo, ya identifiqué un lado. Identifiqué un lado. Y luego me dice que yo le diga si FE es igual a BC. Me pide que yo le diga si FE es igual a BC. Es la pregunta que a mí me hace. Entonces, yo puedo hacer mi hipótesis y digo, si, pongo aquí, me dice el problema, ¿no? FD es igual a DB. Eso ya me lo sé. Ese es tengo un lado. Y ya lo tengo señalado. Ya le puse una diagonal roja para identificarlo, que esos son lados iguales correspondientes de los triángulos. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo el ángulo A es opuesto al ángulo, aquí quiero decir al ángulo B? ¿Qué se cumple entonces? Se cumple que el ángulo A es igual al ángulo B. Ya tengo un ángulo. Y lo señalo para identificarlo. Le pongo una rayita. Son ángulos correspondientes, son iguales. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo? Voy a poner aquí, ¿cómo el ángulo M y el ángulo N son ángulos internos alternos? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el ángulo M es igual al ángulo N. Ya tengo un ángulo. Vamos a señalarlo. Este ángulo es correspondiente a este ángulo y ¿cómo son? Son iguales. Entonces, ¿a qué criterio llegué? ¿A qué criterio llegué? Tengo aquí ángulo, lado, ángulo. Tengo aquí ángulo, lado, ángulo. Estoy usando el criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Si con ese criterio demostré que son congruentes, pues sí, la conclusión es que el triángulo
ya habíamos dicho el triángulo, vamos a tomarlo así, FD, el triángulo EFD es congruente con el triángulo BDC, con el triángulo BDC, ¿sí? Y si son congruentes, ¿qué se cumple? Que se cumple que ED, el lado ED, que le corresponde el lado DC, son congruentes, son iguales, y pues también se cumple, 1, 2, 3, lo señalo con 3 muescas, ahí pues demuestro con eso que, observen que, ¿qué es lo que me están pidiendo? Que FE es igual a BC, y por lo tanto le doy solución al problema. Esos lados son iguales, ¿por qué? Porque los triángulos son congruentes. Y si son congruentes, sus 3 lados correspondientes son iguales. El lado correspondiente, el lado que le corresponde a FE de este triángulo es BC. Y son iguales. ¿Sí? Entonces, hasta aquí en estos ejercicios, si yo logro demostrar que 2 triángulos son congruentes, entonces sus lados correspondientes son iguales y entonces voy a poder encontrar esa pregunta que me pide. Ahí tenemos el tercer problema, tercer ejercicio, y nos dicen, ahí tenemos 2 triángulos, y de dato nos dicen que AD, el lado AD es paralelo, esas 2 rayitas quieren decir paralelo, ABC, y me dicen que el lado AB es paralelo al lado DC. Luego me preguntan que si AB es igual a DC. Me preguntan que si AB, me dicen este lado es igual a este lado. Vamos a ver, ¿qué tengo que demostrar yo? Tengo que demostrar, ya lo habíamos dicho, que el triángulo ADC es congruente con el triángulo ABC. Si yo logro establecer esto, entonces podré decir, si se cumple, que esos 3 lados correspondientes son iguales. Entonces, vamos a señalar, este es el lado AB, este es el lado DC, este es el lado BC y este es el lado AD. Y obviamente, esta diagonal es AC. Ya lo llené ahí de datos y más datos, pero es para que identifiquen los segmentos. Entonces, si observen primero que nada, vamos a hacer el desarrollo. Vamos a ver, vamos a encontrar si AD es paralelo a BC, ¿sí? Si AD es paralelo a BC, ¿qué pasa? Entonces, ojo, AB es paralelo a DC, ¿qué pasa? Entonces, AD, ok. Entonces, los ángulos el ángulo A es igual al ángulo B, ¿sí? Y también el ángulo D es igual al ángulo C.
Esto también es por ser ángulos internos y que además son alternos. Si se fijan, están dentro de las líneas paralelas que hacen el paralelogramo, y este ángulo con este son internos, pero son alternos. Este es interno y es alterno. Pero aún más. Bueno, vamos a seguir, ahorita vemos la otra parte. Ahora, el lado, llevo ángulo y llevo ángulo, ¿no? El lado AC es común a los triángulos. ¿Qué? Triángulo ADC y al triángulo ABC. Por lo tanto, ¿qué pasa? AC es igual a AC y ya tengo un lado. Lo señalamos aquí. ¿Sí? Entonces, tengo un ángulo igual, tengo un ángulo igual, tengo un ángulo igual y tengo un ángulo igual. ¿Y qué puedo decir? Ángulo y este es el lado, ¿no? Tengo ángulo, 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 lado, ángulo. ¡Hala! Ángulo, lado, ángulo. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿por qué criterio? ¿Por qué criterio estoy determinando que son congruentes? Por ala. ¿Y qué digo? Que efectivamente el triángulo ADC es congruente con el triángulo ABC. Y si esto se cumple, quiere decir que los tres lados del... Ya miramos que este lado es común y correspondiente a los dos triángulos. Ya vimos que si demostré que con el criterio ALA los triángulos son congruentes, entonces puedo decir que estos lados son correspondientes, pues son iguales. Y también digo que estos lados son iguales. Entonces, DC es igual a AB. ¿Qué es lo que me están preguntando? AB es igual a DC. Ahora, la determinación de que estos triángulos, bueno, eso es por definición, ¿no? Pero si ustedes todavía quieren ver más por qué, vamos a extender, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Vamos a prolongar la diagonal. Y vamos a prolongar este lado. Y vamos a prolongar este lado. Entonces, este ángulo D está aquí. Este ángulo A está aquí. ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo con esto. Vamos a prolongar esta diagonal. Vamos a poner estas. Vamos a prolongar y vamos a ver aquí. Esta C es opuesto a este, está aquí. Esta B es opuesto a esto y está aquí. ¿De acuerdo? Si observamos esto que está aquí, nos lo traemos, esto que está aquí, y lo acomodamos aquí, podemos ver que la D le corresponde a la C, obsérvenlo ahí, y la A le corresponde a la B. Observen, es por esa la razón. Ya después, pues en base a esos análisis que se dice, los ángulos alternos internos son iguales y alterno interno son iguales, que es lo que pusimos aquí como conclusión. Entonces, ahí quedan resueltos y aquí cerramos esta serie de videos explicando por qué dos triángulos son congruentes, aplicando los criterios y después extendiéndolo a la definición de triángulos congruentes. Entonces, hasta aquí el video y los invito, apóyenme suscribiéndose al canal. Muchas gracias.